Bueno, estábamos en que teníamos otra vez indeterminación infinito sobre infinito, pero podemos volver a derivar una vez más en numerador y en denominador. Y cuando evaluamos, nos queda más infinito y el límite con x tendiendo a más infinito de una constante me da la constante, ¿sí? Infinito dividido por una constante me da infinito. Por lo tanto, pasamos de lo que era una indeterminación a que el límite lo podemos determinar. En realidad, ¿qué estamos diciendo? Acá no estamos diciendo que el límite existe. Decimos que el límite no existe, pero estamos encontrando una respuesta. Acá no tenemos respuesta. Acá sí. Acá estamos afirmando que el límite nos dio más infinito, por lo tanto no existe. Recuerden que para decir que un límite existe nos tiene que dar un número. ¿Está? Bueno, a ver. ¿En qué casos podemos aplicar la regla del L'Hopital? Cuando tenemos indeterminaciones 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 a la más o menos, ¿no? Infinito, 0 a la 0 o más menos infinito a la 0. Pero ¿qué pasa? En todos los casos tendremos que llevarlos a expresiones donde se transformen en cocientes, ¿sí? Es decir, en estos casos vamos a llevarlos a alguna otra expresión de las que conocemos. Bien, ¿y cómo haríamos eso? A ver, tenemos ejercicios acá en el punto 9, por ejemplo. Al ver alguno que no tengan. Chin, chin, chin. Vamos a buscar alguno. L'Hopital, por ejemplo acá. Bueno, les borro esto y hacemos algún otro caso. El tercer caso es 1 a la infinito o a la menos infinito. Más y menos. Cualquiera de las Ah, dos ok. posibilidades podemos... Siempre que Y lo el último que podamos está entre poner paréntesis, perdón. más menos infinito a la 0. ¿Sí? Gracias. Pero van a ver que también puede ser, ojo, 0 por infinito. ¿Sí? Siempre que estos casos los podamos transformar en cocientes donde derivemos en numerador y en denominador, vamos a poder usar la regla, ¿sí? Vamos a ver precisamente un caso, fíjense, yo lo tengo como ejercicio 8A, pero a lo mejor a ustedes les aparece en otro orden si saqué algún ejercicio de la guía, no recuerdo si saqué en esta guía o no alguno. Límite de x por logaritmo de x, ¿sí? X, bueno, es la función lineal, sabemos que es una función creciente. Si pensamos en el límite, nos daría, con x tendiendo a 0, nos daría 0. Pero el logaritmo de 0, ¿cómo es la función logarítmica? Así. ¿Sí? Entonces, a medida que, esto es logaritmo de x, ¿no? Y corta en 1. A medida que yo me acerco al 0, la función se va a menos infinito. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? 0 del lado derecho, esto nos daría 0 y acá nos daría menos infinito. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es una indeterminación. ¿Está bien? Bueno, la cuestión es, ¿cómo hago para escribir esto en alguno de estos formatos? La verdad que así a simple vista uno diría, uy, esto y no tengo mucha manera. Pero acá las fracciones nos vienen a dar una ayuda. Límite con x tendiendo a 0 por derecha de, en lugar de escribir x por, también lo podemos escribir así, como 1 dividido 1 sobre x. Esta expresión nos da x, ¿sí? Y el logaritmo de x lo vuelvo a dejar como logaritmo de x.
¿Qué pasó entonces? Esto se me transformó en esta otra expresión. Logaritmo de x sobre 1 sobre x. Y acá, fíjense, el límite con el logaritmo de x, donde la x tiende a 0 por derecha, ya sabíamos que nos daba infinito, ¿sí? Y cuando la x tiende a 0, esta expresión, 1 sobre 0, también nos da infinito. Entonces, ya estamos en esta situación. Como esto se transformó en un caso de este tipo, podemos aplicar L'Hopital, ¿sí? Por esto, ¿no? Podemos aplicar L'Hopital. Acá, así como lo tenemos ahí, no podríamos. Bueno, le estoy abriendo el apellido, pobre señor, se mató estudiando la forma de darnos una solución y yo le abrevio el apellido. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Límite con x tendiendo a 0 por derecha de esta expresión. Si yo ahora derivo logaritmo de x, el logaritmo de x derivado es 1 sobre x. Y si derivo 1 sobre x, 1 sobre x también lo puedo escribir como x a la menos 1, ¿no? Y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 y x a la menos 2. Así que nos queda menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, ¿qué pasa ahora? Esto lo puedo reescribir. Puedo simplificar la x con la x cuadrado, ¿sí? Pero fíjense, vamos a hacerlo en un pasito más. En lugar de ponerlo ahí, esto se los escribo acá. 1 sobre x dividido menos 1 sobre x cuadrado. ¿Qué hacemos? Lo transformamos de división en multiplicación. El signo lo conserva, ¿eh? X cuadrado sobre 1. Bueno, y acá es como bien evidente. Esta x se me va con la potencia y me queda menos x. Si ustedes están cancheros y saben que puedo hacer 1 por x cuadrado y x por 1, o pueden simplificar acá denominador con denominador, lo hacen. Yo, por las dudas de que alguno se me pierda de dónde sale a partir de esto, esta menos x de acá. Bueno, ¿qué pasó ahora? Y cuando nosotros calculamos este límite, con x tendiendo a 0 de menos x, bueno, ese límite me da 0. Y esa es la respuesta. Pero ¿qué pasó? En el medio tuvimos que reacomodar la forma en la que escribimos esa expresión, de tal manera de poder llevarla o a una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Van a ver que en los distintos ejercicios pueden aparecer situaciones como esta, donde la indeterminación es de otro tipo, como algunas de las de acá, por ejemplo, ¿sí? Siempre que los podamos reescribir de manera que los llevemos a estas indeterminaciones, vamos a poder derivar en numerador y en denominador, como hicimos para pasar de acá a acá, ¿sí? A partir de acá podemos aplicar L'Hopital. Bueno, a ver, ahí veo comentarios. Ahí te contestaba. Bien, ¿qué más tenemos en este? Bueno, este práctico termina acá, con L'Hopital. Ya está, terminamos el práctico 5. Y vamos con... ¿Me quieren preguntar algo? ¿Vieron qué rápido? Y porque ahora están recancheros, ya manejan un montón de cosas. De todas maneras, los dos teoremas que vimos como que eran re obvios. Esto es nuevo, pero implica derivar, que es lo que venimos haciendo. Y bueno, es como que empiezan a cerrar un montón de cosas que al principio por ahí uno dice, ¿y esto para qué lo necesito? ¿Cómo lo pienso? Y bueno, es como que vienen a juntarse y encajan.
vamos con lo que les había spoileado antes. Bor. Esto, no sé si, a ver. Claro, exactamente. Exactamente. Por ahí ustedes buscaban límites resueltos y les hablaba del L'Hopital y ustedes decían, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando? Nos pasa en realidad con muchas cosas en matemática, que a veces las tenemos que ver y por ahí no entendemos uy, que salí media rara, el de dónde viene, pero después cierran. Van a ver cuando veamos integrales que vamos a poder calcular el por qué el perímetro de la circunferencia lo calculamos con 2 por pi por radio. Y tiene que ver con las integrales, con rectificación de arcos, o por qué el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, y tiene también que ver con integrales. Pero imagínense cuando ustedes están en quinto, cuando estuvimos, ¿no? Yo también estuve en algún momento en quinto grado, que la maestra nos diga, sí, porque el área de la circunferencia, si ustedes se integran y qué sé yo, ¿y qué es integrar? No nos suena a nada. Entonces, bueno, es como que después recién a uno le termina de caer la ficha. Bueno, a ver, supónganse, y esto ya es uno de los ejercicios, pero vamos a aprovechar que tengo la guía acá a mano. El ejercicio les dice verificar que los resultados son correctos. Bueno, y les da esta expresión. ¿Qué es esta expresión? Esto se lee así: la integral de x a la séptima diferencial x. Esa integral nos da 1/8 de x a la octava más c. ¿Qué es esta c? C es una constante. Entonces, nosotros todavía no sabemos integrar, pero sí sabemos derivar. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que la integral de esta función nos da esta otra expresión. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Si sabemos que nuestra función es 1/8 x a la octava más una constante, si yo derivo, ¿sí? ¿Cuánto vale Y'? Bueno, esto es lo que me pregunto. Mi pregunta es, ¿lo que yo obtenga de acá me va a dar lo que está ahí adentro de la integral? Y veamos, tengo para derivar 1/8, bajo el exponente y le quito un grado a la variable. Y la derivada de la constante me da 0. Bueno, el 8 se me va con el 8. Por lo tanto, la derivada me quedó x a la séptima, porque el más c más 0 no hace falta que lo ponga. Fíjense. ¿Qué puedo decir entonces? Que si yo integro x a la séptima, es cierto que debería darme esto. Por lo tanto, es una manera de verificar que lo que integré me dio como corresponde. ¿Cómo lo verifico? Partiendo del resultado y derivando. ¿Está bien? Esto que está acá es lo que llamamos primitiva de esa función x a la séptima. ¿Sí? Es el resultado de la integración de x a la séptima. Hasta ahora, en realidad no hicimos nada nuevo, lo que hicimos fue lo mismo que sabíamos hacer, derivar. Pero la cuestión está en, vamos a tener que encontrar alguna regla para poder hacer esto, porque no es que vamos a tener siempre el resultado de la integral. Entonces, fíjense, si mi función fuera, como dijimos antes, o parecido, no sé, 2x cubo, ¿de qué función provendrá? Perdón, si esto es la derivada, ¿no? ¿De qué función provendrá esa derivada? En todas las integrales va más c. Sí, Lucas, en un cachitito te voy a explicar el porqué. Sí. Bueno, ¿cuál es la función tal que al derivarla me da esto? Ojo, que va con trampa. No, no es que va a ser así.
Trampa relativa, no es que sea trampa. Hay que pensarlo, me refiero. ¿Un medio x cuarta? A ver. 1/2 x cuarta. ¿Alguien tiene alguna otra solución? X a la cuarta me están diciendo por ahí. X a la cuarta no sirve. Bueno, más o menos. Más o menos. Hay cosas que sirven y cosas que no. ¿Qué nos sirve? Nos estamos dando cuenta que si acá tenemos un 3, está bien que aparezca un 4 en la primitiva, ¿sí? Pero, además del 4, necesitamos otras cosillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo derivo esto, y si derivo, vamos a ponerle acá ahí, ¿no? Vamos a empezar por acá. Si yo derivo esta, me queda 4 por y x al cubo. Eso está perfecto. Si derivo esta, me queda 1/2 por 4 por x al cubo. Y acá me permite, este 2 lo simplifico y acá me queda 2, que oh casualidad es precisamente eso. Por lo tanto, sí está muy bien pensar en que esa función de la que nosotros nos preguntábamos cuál será, es esta que nos dijo recién, no me acuerdo qué. Bueno, ahora, ¿cuál será la regla que nosotros tengamos que seguir para poder encontrar cualquier primitiva? Supónganse que les digo, bueno, ¿cuál será la función tal que su derivada sea 1/5 x a la 2? Acá es donde yo el otro día les decía, nos encanta que respondan, que participen. Si quieren ponerse las cámaras también. 1/15 x al cubo. Bueno, vamos a ver. ¿Será esta? ¿Cómo hacemos para saber si es esa? Y nosotros sabemos derivar. La derivada es 1/15 por 3 por x a la 2. Miren, este lo simplifico por 3 y acá me queda 5. Y evidentemente sí, era esa la primitiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder integrar? Sabemos que a la variable le tenemos que sumar una unidad, ¿sí? ¿Y qué hacemos con estos valores de acá? ¿Cómo hacemos? ¿Qué regla podemos implementar para saber qué es lo que tenemos que poner? ¿Sí? A ver, borro por acá arriba. Si yo tengo, y ya lo voy a ir escribiendo así, la integral de x a la 6 diferencial x. Bueno, ¿cuál es esa función primitiva? Voy a tener la x con un grado más, así que acá va a ser 6 más 1. Pero, ¿qué va a pasar? Si yo x a la séptima lo derivo, me va a aparecer un 7. Y ese 7 yo no lo estoy necesitando. Entonces, ¿qué hacemos con ese mismo numerito? ¿Se entiende lo que digo? Si yo acá lo tengo como x a la séptima y lo derivo, si hago este camino, me va a aparecer 7x a la 6. Pero este 7 me está sobrando. Entonces debería pensar en algo que me permita simplificar. Y si yo lo tengo acá arriba, lo simplifico si pongo un 7 ahí debajo. Y bueno, entonces, ¿dónde lo tengo que poner ese número 7? Lo tengo que poner acá. El mismo valor que le pongo al exponente, lo escribo ahí. 6 más 1. ¿Por qué? Porque es el que después se me va a simplificar con la potencia.
Así como cuando nosotros derivábamos, bajábamos un valor constante que multiplicaba, bueno, ahora cuando integramos, tenemos que dividir por ese valor que le ponemos al exponente. ¿Y qué vamos a hacer además de eso? Además de dividir por ese valor, tenemos que agregar una constante. ¿Por qué tenemos que agregar una constante? Porque si yo acá le hubiera puesto, por ejemplo, a esto me refiero. Esto me queda un séptimo, lo escribo acá también, un séptimo x a la séptima más la constante. Si yo tengo esta expresión, más 2/5, y lo derivo, la derivada me da un séptimo por 7 por x a la 6 más 0. Este se me va con este, ¿no? Y me queda el x a la sexta que tengo ahí. Pero ¿qué pasa? Si yo acá en lugar de ponerle más 2/5 le hubiera puesto menos raíz de 53, cuando derivo, la derivada también es 0. Y si le hubiera puesto más raíz de 53 sobre 4, y la derivada también es 0. Y si le hubiera puesto en lugar de esto más 1, la derivada también es 0. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una familia, decimos, de funciones tales que si acá el último término o alguno de sus términos es una constante, la derivada va a ser la misma, ¿sí? Entonces lo tenemos que escribir generalizado. Y es por eso que agregamos esa C. Siempre y cuando tengamos lo que llamamos integrales indefinidas. Después vamos a ver, a diferencia de las indefinidas, cuáles son las definidas, ¿sí? Acá hablamos de integrales en forma genérica. Vamos a tener la constante. ¿Qué pasa? ¿Qué más vamos a decir de esto? Esta especie de S estirada tiene que ver con cómo surgieron las integrales, ¿sí? Surgieron en un contexto de calcular áreas y de dividir el área comprendida debajo de una función en muchísimos rectángulos de los que se calculaba por separado el área y se sumaban. ¿Por qué rectángulos? Y porque teníamos posibilidad geométrica de resolver fácil el área de un rectángulo, base por altura, listo, ¿sí? Entonces, supónganse una función así, que nosotros tenemos una función con una fórmula más compleja, ¿sí? Si nosotros queremos calcular el área entre dos puntos A y B, ¿qué hacemos? Y esto lo dividimos en rectángulos chiquititos y, bueno, que pasen por ahí, ¿no? Y vamos calculando la suma de esas áreas. Esto de la suma de esas áreas tiene que ver con este símbolo. Es como una S estirada que se transformó en el símbolo de la integral. Pero esto de las áreas tiene que ver con las integrales definidas y que todavía no vamos a poder calcular. Nos falta una clase más por lo menos. Bueno, estamos en esta fórmula, en esta generalización. Siempre que tengamos que supone que hay un 0 al final de cada derivada. Siempre que derivemos una constante nos va a aparecer el 0, Lucas. En las integrales sí va a haber siempre una constante, porque hablamos de esto de las familias de integrales. Entonces, ¿qué regla podemos pensar para la integral de una polinómica? Y acá ya empezamos a armar lo que es nuestra tabla de integrales. La integral de x a la n diferencial x la pensamos siguiendo una estructura similar a esta, donde nos va a quedar x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante de integración. Ahora, ¿cuál es la integral de una constante? Y acá vamos a pensar al revés. Si yo tengo, por ejemplo, como resultado 5, como derivada, ¿no? De una expresión, el 5. ¿Qué tenía acá? ¿Qué función tenía? Exacto, bien, 5x, ¿sí?
Y en todo caso 5x más una constante si queremos. Y la derivada es 5 por x a la 0, y x a la 0 es 1, y la derivada de la constante es 0. Entonces, este 0 no hace ni falta de escribirlo, pero sí ahí tenemos la constante que nos aparece. Entonces, si nosotros tenemos que tengo que integrar la constante, estaría yendo de acá hacia ahí. ¿Qué me está faltando acá? Que la integral de la constante es la constante por la variable. Más, bueno, vamos a ponerle C2 para diferenciarla de esa, no tiene por qué ser la misma. A ver, ¿qué otras integrales conocemos? Y antes usamos una. ¿Cuál es la integral de e a la x? Esta la saben. Claro, claro, e a la x. ¿Sí? Y si la constante fuera 1, ¿sí? Acá, ¿qué podemos decir? 1 por el diferencial de x. ¿Qué me daría? ¿Cuál es esa integral? Claro, x. La integral del diferencial nos da la variable. Y hay otra más que sabemos. La integral de 1 sobre x. Logaritmo de x. Más la constante. Bueno, ya ahí empecé a hacer lío de espacio. Bien, ¿y conocemos algunas más? Y sí, todas las trigonométricas conocemos. Miren, la integral de, voy a empezar al revés para que les resulte más sencillo. Al revés, no porque sea al revés, ¿eh? La integral de coseno de x. Me cansaste, gracias. La integral de coseno, esa es fácil, seno de x. Y acá, ojo al piojo, la integral de seno de x, bien, genial, menos coseno de x. Bueno, de la misma manera que tenemos tabla de derivadas, con todo esto que estuvimos viendo, podemos hacer la tabla de integrales. Fíjense cómo hace media hora no sabían integrar, ya están integrando. Vamos a hacer algún ejercicio. Esto es maravilloso, ¿eh? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos que integrar esto? X al cuadrado menos 3. Bueno, ¿cómo nos queda? Sería la misma tabla, claro, es decir, no es exactamente la misma, ¿sí? Pero es muy parecida, es ir por el camino inverso, ¿sí? Bueno, integral de x cuadrado menos 3. ¿Qué propiedades, y acá vamos a mencionar algunas propiedades, ¿no? ¿Qué propiedades valen? Así como cuando derivábamos, podíamos pensar en la derivada de cada uno de los términos, cuando integramos, también vamos a pensarlo de esta manera. Puedo pensar en la integral del primer término, fíjense acá, menos la integral del otro término. O puedo poner más, y acá dentro de la integral el menos 3 diferencial x. Después van a ver que hay algunas propiedades que vamos a ir agregando, ¿no? Pero bueno, estamos como en una parte más dinámica de práctica. Bien, ¿qué hacemos? Integro esta expresión y después integro esta otra. ¿Qué me queda? ¿Cómo integrábamos? Al exponente le sumamos una unidad y ese mismo valor lo escribimos en el denominador. Menos la integral de la constante era la constante por la variable.
y me falta la constante de integración. Ya está, terminamos la integral. Podemos verificar si lo hicimos bien. Miren, verificamos. Decimos que y es 1/3 x cubo menos 3x más la constante. La derivada, 1/3 por 3 por x cuadrado, ¿sí? Derivé esto, menos la derivada de menos 3x es menos 3 y la derivada de la constante es 0. Esto se va inclusive. Bueno, ¿qué pasa acá? Este 3 lo simplifico con este y me queda que la derivada es x cuadrado menos 3. Como verán, esto es la misma expresión que tengo ahí para integrar. ¿Sí? De esa manera estamos verificando lo que hicimos. Acá empezó a llover lindo. Pensé que ya no iba a llover más. Bueno. Hicimos una integral. ¿Qué puede pasar? Y que las integrales, a medida que vamos avanzando, vayan teniendo expresiones que por ahí nos parecen diferentes. Entonces, nos parecen diferentes a estos casos más básicos, digo, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? Y supónganse que tenemos esto. La integral de 1 sobre x a la quinta. Bueno, Laura, veníamos bien y ahora ¿qué hacemos? Y no es para tanto, miren, esto lo podemos escribir como x a la menos 5, diferencial x. Y bueno, expresiones de este tipo donde teníamos un n, las podemos resolver con la regla que vimos antes. ¿Cuál era esa regla? Bueno, en el exponente le sumábamos una unidad, ¿sí? Y en el denominador poníamos también ese mismo valor, menos 5 más 1, más la constante. Bueno, ¿qué nos quedó acá entonces? X a la menos 4 sobre menos 4, más la constante. O dicho de otra manera, menos 1/4, no sé por qué escribía raro, menos 1/4 por x a la menos 4. O también menos 1 sobre 4x a la cuarta, más c. De cualquiera de las dos maneras, estamos hablando de la misma expresión. Si nosotros a esto lo derivamos, deberíamos llegar al 1 sobre 5. Perdón, 1 sobre x a la quinta, x a la 5. Bien. ¿Qué otras cosas pueden aparecer? Y bueno, varios términos donde tengo una trigonométrica sumada con una polinómica. A ver, si tenemos por ejemplo esto, x a la 1/2 por x a la 3. Y ojo, ¿por qué ojo? Porque esto no es igual que esto, ¿eh? Ojo al piojo, no es igual. Pero sí podemos decir que lo podemos escribir así, como x, si sumo los exponentes, ¿por qué? Porque las bases son las mismas, es lo mismo que x a las 7 medios. Entonces, acá ya me quedó una expresión simple. Una expresión que podemos resolver como hicimos acá, con la misma regla. ¿Cómo lo hacíamos? Y bueno, le sumamos una unidad al exponente, nos va a quedar a las 9 medios, y dividimos por ese mismo valor, por 9 medios, más la constante. Y acá a su vez lo podemos reescribir. Dividir por 9 medios es lo mismo que multiplicar por 2 novenos. 2 novenos por x a la 9 medios más la constante. Y acá ya estamos. Si quieren escribir esto como raíz, también pueden. ¿Por qué les escribí este ejemplo? Porque esta integral también es posible que la pudieran haber encontrado así. Entonces,
si esto está escrito como raíz de x, deberíamos recordar que lo podemos escribir como un exponente fraccionario. Y eso nos simplifica la vida para poder integrar, como vimos, con este mecanismo de la integral de una expresión del tipo polinómica. Bueno, no los voy a atormentar más por hoy, porque tienen todo lo práctico 5 para hacer y ejercicios 1 y 2 del práctico 6. Todo esto. Así que tenemos TP5 más TP6, ejercicios 1 y 2. Bueno, ¿qué dice la última derivada? ¿Cuál era? Esta, la integral. 2/9 x a la 9/2. Ahí se ve. Esto es 7. Ah, se ve horrible. Sí, no sé, miré para la pantalla. 7/2. A lo mejor la luz como da. Sí. Acuérdense que es sumar 1. Esto sería 7/2 más 1. Me da este 9/2. Tampoco se ve bien ese 7/2 en rojo. Bueno, queda todo esto para la semana que viene. Los que hacen el recuperatorio, yo igualmente acuérdense que me quedé con estos 3 casos que me pidieron para ver, que me habían mandado las imágenes. A todos los que tengan que recuperar, les voy a poner seguramente el mensaje. Acuérdense que va a estar en el ejercicio donde ustedes pusieron el nombre y el DNI. Les voy a poner que debe Profe, ¿a qué hora es el recuperar. recuperatorio? ¿Cómo? ¿A qué hora es el recuperatorio? Lo vamos a hacer a lo mejor 8:30 o a las que les viene mejor. Ah, bueno, dale, gracias. ¿Está bien 8:30? Así después pueden sumarse. 9/2 el exponente de x. Acá sí, 9/2. Bueno, de todas maneras van a ver que tienen la solapa del recuperatorio visible, ¿sí? Y seguramente el tiempo va a ser el mismo, ¿sí? 1:20 por ahí. Vamos a ver. Sí, no, integrales no entran, no, lo mismo. Sí. Bueno. Vamos a cortar la grabación.